El objetivo de Estados Unidos no solo son las narcolanchas en el Mar del Caribe, sino también los cárteles mexicanos. Mucha atención porque en la lucha contra el narcotráfico que está efectuando el gobierno de Donald Trump también tiene bajo la mira a los cárteles mexicanos. Y esto porque lo que precisan y lo que señalan es que en la ruta del narcotráfico, que saldría además, de acuerdo a lo informado por medios estadounidenses, desde Venezuela y desde el Pacífico, llegaría precisamente a México para luego ser distribuida en Estados Unidos. Donald Trump además ha manifestado que no está contento con cómo México viene realizando la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los cárteles mexicanos que en Estados Unidos se están precisando, están siendo calificados como organizaciones terroristas? Tenemos aquí en Radar 24 el listado porque fue en febrero precisamente de este año que en Estados Unidos pasa a ser catalogado también como cártel terrorista el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, o conocido además por sus iniciales en inglés, el cártel del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, y también Cárteles Unidos, que son precisamente listados de cárteles calificados como organizaciones también terroristas y que se convierten en objetivo de Estados Unidos. Lo que señala además Donald Trump es que se abre este nuevo frente de lucha contra el narcotráfico, incluyendo a estos grupos mexicanos, porque lo que señala es que vienen invadiendo prácticamente el continente. No hay que olvidar que hay informes que también califican que organizaciones criminales de México están liderando precisamente el mercado criminal a nivel mundial. Es lo último que se ha señalado. Se le ha consultado, evidentemente, sobre esto, sobre que Donald Trump haya dicho que no está contento como México viene enfrentando el tema del narcotráfico, a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ella lo que ha dicho es que no van a permitir para nada un intervencionismo por parte de Estados Unidos, que evidentemente lo que hay es una comunicación, ha dicho, están en colaboración y en coordinación también permanente con Estados Unidos, pero que para nada van a permitir una intervención por parte de militares de ese país con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, porque además dijo una frase que ha sonado de impacto, ¿no? Dijo: la última vez que ingresaron de Estados Unidos a territorio mexicano, se llevaron la mitad del territorio. Es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar primero lo que refirió el presidente Donald Trump de cómo México viene luchando contra el narcotráfico. Siendo lo mismo acerca de los corredores que usan, conocemos cada uno de ellos, tenemos cada uno de esos corredores bajo una vigilancia importante. No tenemos a nadie entrando por nuestra frontera sur, pero sabemos exactamente cómo traen sus cosas aquí, cómo traen las drogas aquí, fentanilo, cocaína, Colombia tiene fábricas de cocaína, donde hacen cocaína. ¿Destruiría yo esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo, personalmente. No dije que lo estoy haciendo, pero estaría orgulloso de hacerlo, porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo. ¿Lo haría solo con el permiso de México, sin embargo? No respondería a esa pregunta. He estado hablando con México. Ellos saben cuál es mi posición. Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas. Así que ahora hemos detenido las vías fluviales, pero conocemos cada ruta y conocemos las direcciones de cada capo de la droga. Conocemos su dirección. Sabemos dónde está su puerta principal. Sabemos todo sobre cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Eso es como una guerra. Lo haría, estaría orgulloso de hacerlo. Probablemente iría al Congreso y diría: oigan, ¿y saben qué? Los demócratas y los republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos, están un poco locos del lado demócrata. Pero hemos perdido cientos de miles de personas al año, muerte, y eso no habla de la destrucción familiar, eso habla de muerte, y mucho de eso viene a través de México. Así que déjame decirlo de esta manera. No estoy contento con México, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.
Lo han escuchado ustedes, ¿no? No estoy contento con México. Ellos saben mi posición, es lo que afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la pregunta de cómo están luchando contra el narcotráfico. Dice que le encantaría hacerlo respecto a si podrían ingresar para luchar precisamente contra los cárteles de la droga, considerado además México un país que lidera los mercados en temas criminales, lo cual es bastante alarmante. Se le preguntó, como lo comentábamos, a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y ella lo que ha dicho es que no van a permitir intervencionismo. Vamos a escucharlo para comentar. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían, y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras. Eso es otra cosa. Entonces, y vamos avanzando además. Bueno, contundente la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, diciendo que sí, hay coordinación, hay colaboración, pero lo que no van a permitir es subordinación respecto a lo que le preguntan si es que permitiría o habría esta colaboración para que Estados Unidos, tropas militares, puedan ingresar a combatir el narcotráfico. Pero no es la única consulta que se le ha hecho a la presidenta mexicana. Recordemos además que México, y hoy abordamos este tema porque se viene discutiendo también en muchos análisis si se podría pasar de los ataques a las narcolanchas a la lucha de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. ¿Esto es posible? Los analistas lo que indican además también es que en México no se permitiría eso, y lo hemos escuchado con la respuesta de la presidenta de ese país. De esta manera comenzamos Radar 24. Los saluda como siempre Cintia Garreta, y les decía que no es el único problema que enfrenta en estos momentos la presidenta mexicana, y es por ello que hoy también abordamos lo que viene sucediendo en México, porque las marchas de la generación Z en ese país continúan convocándose. Se ha informado además que a raíz de la última marcha que se registró el 15 de noviembre, donde se pedía además mayor seguridad, mayores oportunidades de estudio también para los jóvenes de la generación Z, lo que se ha reportado por parte del gobierno, lo que indican es que hay 19 detenidos, entre ellos un menor de edad. Por parte de los integrantes de la generación Z han denunciado que hubo extrema represión, hay 11 policías heridos, y ahora hay una nueva convocatoria de la generación Z. Tenemos los mensajes también que ellos han venido difundiendo en redes sociales, donde se estaría convocando para una nueva marcha para este jueves 20 de noviembre. Recordemos, ahí está, ¿no? Se repite la marcha: México no se rinde, México al grito de guerra. Ahí está, generación Z no se rinde. Es el eslogan que tiene esta convocatoria, 20 de noviembre. Recordemos cómo amaneció
el Palacio de Gobierno, ¿no? Completamente cercado con vallas metálicas. Vamos a escuchar a continuación también lo que ha dicho la presidenta de México respecto a esta nueva convocatoria, descartando que se vaya a registrar represión como lo venían denunciando los manifestantes. Vamos a escucharlo. Algo con esto. No va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada. Bueno, ella asegura entonces de que se va a respetar la manifestación convocada para este 20 de noviembre. Y vamos a analizar, por supuesto, si es que se puede pasar, como se lo preguntábamos a ustedes, a la comunidad de Radar 24, si es que realmente consideran que Estados Unidos está evaluando pasar de luchar contra las narcolanchas en el Caribe, que veíamos que las iban desapareciendo y que dicen además que ya tienen planeado lo que se ejecutaría en Venezuela para sacar a los líderes del cártel de los Soles, si luego pasarían por los integrantes de los cárteles mexicanos. Estamos con los expertos en Radar 24, ya se encuentra con nosotros David Saucedo, especialista en seguridad pública y en crimen organizado. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo se toma esta declaración, esta respuesta que da el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no está conforme o no está contento con cómo México viene luchando contra el narcotráfico? ¿Qué tal, Cintia? Te diría que nadie estamos contentos, tanto en México como en los Estados Unidos, con la manera en la que se ha combatido a los cárteles de la droga, que han ido creciendo de manera paulatina, al grado que han llegado a tener el control de vastas regiones del país, tal y como ocurrió en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado. Sin embargo, la postura que emite el presidente Donald Trump de utilizar las Fuerzas Armadas norteamericanas para combatir en territorio mexicano a los cárteles de la droga es posible, pero improbable. En México hay aproximadamente 1 millón de norteamericanos viviendo. Además, hay un flujo constante de inversiones a ambos lados de la frontera, pero muy complicado que el ejército norteamericano pueda cruzar territorio mexicano para combatir a los narcos en México, en virtud de que el gobierno mexicano se opondría. No hay condiciones para que esto suceda. De tiempo atrás, México tiene una relación muy tensa con los norteamericanos, una larga historia de invasiones. En la guerra del 48 del siglo XIX, México perdió la mitad de su territorio, que generaría un espíritu nacionalista anti-norteamericano en México, y muy probablemente habría ataques del narcoterrorismo por parte de los cárteles de la droga en contra de intereses norteamericanos en México. Sin embargo, Donald Trump seguirá utilizando esta amenaza para obtener concesiones en materia comercial, migratoria y en temas de seguridad, sin ninguna duda. Claro, esa era la consulta, ¿no? ¿Por qué crees que da incluso estas declaraciones cuando las reacciones que hay es que no se llegarían a concretar? Y precisamente uno de los análisis apuntaban a eso, a la infiltración de integrantes de los cárteles si se llega a dar un anuncio similar. E incluso hay generales del Pentágono que se oponen a que el ejército norteamericano se interne en territorio mexicano para combatir a las cárceles. El Pentágono sabe del poder corruptor que tienen las estructuras del narcotráfico, y por eso los norteamericanos siempre han utilizado a sus instituciones civiles, el FBI, la DEA, la Homeland Security, para combatir al crimen organizado. Tratan de blindar a las tropas americanas de los sobornos del narcotráfico. Ningún ejército del mundo es impermeable a la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico. Por otro lado, hasta el momento la estrategia de chantaje arancelario, la imposición de impuestos a los productos mexicanos que cruzan la frontera con los Estados Unidos ha funcionado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado casi todas las directrices de Washington en materia arancelaria, migratoria y en materia de seguridad. Se solicitó que México incrementara los decomisos, las capturas de narcotraficantes de alto perfil y se realizaran en muchas extradiciones de narcos que estaban siendo solicitados por la justicia americana y que aparentemente desde prisiones en México seguían controlando las actividades delictivas de sus respectivas organizaciones. Pues todo esto lo fue atendiendo y respondiendo positivamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Coincido de todos modos con tu apreciación que hiciste al inicio de esta conversación. La presidenta Claudia Sheinbaum sí asume constantemente un discurso nacionalista, casi anti-norteamericano.
Eso es en el discurso, pero en los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han aceptado casi todas las exigencias de Washington. ¿Y cómo ves el tema de la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos? ¿Consideran ustedes, tú que además eres especialista en seguridad y crimen organizado, que va a seguir enfocado en Venezuela? Me parece que Donald Trump tiene ahorita un problema serio en los Estados Unidos. Hay un descenso de su popularidad de él y el Partido Republicano en todas las encuestas que se han levantado con miras a la elección intermedia, lo que quizá produzca que pierdan el control del Congreso. De ahí que él esté necesitado de exhibir trofeos a su electorado. Él fue electo con una agenda basada en 3 puntos. Una agenda anti-inmigrante, inmigración ilegal, una agenda anti-libre comercio y una guerra total contra las drogas. La guerra contra las drogas tiene 2 vertientes. La guerra contra el fentanilo, que viene desde China, que se produce en México, y la cocaína que viene de Colombia y que lamentablemente ha encontrado plataformas de exportación en Venezuela, Ecuador y Perú. Entonces, lo que hace Donald Trump es amenazar a los países del hemisferio con el objeto de cortar estos flujos de cocaína sudamericana y de fentanilo que viene del oriente para que se reduzca el consumo de estas drogas en los Estados Unidos y se reduzca también la muerte derivada de drogas y esas mezclas de drogas que se están haciendo en los Estados Unidos. Me parece que lo que busca Donald Trump es algunos trofeos con los cuales poder mostrar a su electorado un éxito en su estrategia. David, y nos comentabas que el tema de que todos están descontentos no solo proviene del presidente, sino también de los ciudadanos mexicanos, y es que incluso México está liderando, ¿no?, el tema de los mercados criminales a nivel mundial. Precísanos un poco eso, las cifras han aumentado porque la presidenta Claudia Sheinbaum decía lo contrario. Hay, me parece, en México una estrategia de maquillaje de cifras. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Cardús, el secretario de Seguridad Pública, es el bicuartal SAR de combate a la inseguridad en México, han presentado una serie de métricas que muchos consideramos falsas para tratar de demostrar que hay una reducción de homicidios, una reducción en la producción de drogas ilícitas, un incremento de los decomisos. Me parece que todas esas métricas son métricas falsas, producto de unas elaboradas estrategias para presentar datos estadísticos erróneos. Suponiendo, sin conceder, que haya un incremento de los decomisos, los cálculos que hacen las propias autoridades de los Estados Unidos es que del flujo total de drogas ilícitas que viajan de México hacia los Estados Unidos, la DEA y las distintas aduanas de los Estados Unidos únicamente interceptan entre el 6 y el 8%. Vamos a suponer que se duplicara el monto de los decomisos. Es decir, estaría entrando todavía el 80% de las drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que se producen en México, Centroamérica o Sudamérica. Es decir, el impacto global que se tiene en el consumo de drogas, todas esas estrategias punitivas no funcionan. Y no funcionan no solo desde el tiempo de Donald Trump, sino desde el tiempo atrás. Habría que empezar a discutir con seriedad otras estrategias como la legalización de algunas drogas blandas como la marihuana. Continuamos con este esquema de combate a las drogas, que es totalmente punitivo, y no lo vemos como un problema de salud, creo que no vamos a avanzar. David, finalmente te consultaba además por el descontento también que nos manifestaban, se siente a nivel general porque se está reflejando en las marchas que vienen siendo convocadas por la generación Z. Precísanos un poco más de su objetivo de esta segunda movilización que se convoca para el 20 de noviembre. Bueno, en México, de acuerdo con la última encuesta que se dio a conocer, Claudia Sheinbaum tiene niveles de aprobación excepcionalmente altos, entre 70 y 80%. Sin embargo, su estrategia de combate a la inseguridad sí tiene una tasa de rechazo por parte de 60% de los ciudadanos aproximadamente. Lo que está sucediendo es que la derecha mexicana se ha aglutinado y ha podido finalmente tomar una bandera en torno a la muerte de Carlos Manzo, un alcalde en la ciudad en Michoacán, un estado del país, un alcalde muy popular que se caracterizó por su combate contra el narcotráfico. La generación Z, jóvenes de México que no están contentos con el rumbo del país, han convocado una serie de marchas y manifestaciones. Calculamos que más o menos la oposición al actual régimen es de 40%. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene en la bolsa el otro 60% del electorado.
tendrían que pasar muchas cosas, en efecto, para que esta muestra de descontento en las calles tenga una expresión electoral. Todas las encuestas de las que tenemos conocimiento nos muestran que habría un refrendo de la fuerza de Morena en la elección del Congreso mexicano y también en las 17 gobernaturas que están en disputa. Quienes estamos en contra de lo que hace el gobierno federal en materia de seguridad, y yo me cuento como uno de ellos, tenemos claro que la única manera de hacer que Claudio Sheinbaum cambie su estrategia de seguridad no es con manifestaciones en las calles. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero parece que la presidenta Claudia Sheinbaum únicamente reacciona y hace cambios con una presión de Washington, es decir, del presidente Donald Trump. Parece que las manifestaciones en las calles no la van a mover. Claro, que es además lo que se viene presentando. ¿No consideras entonces que vaya a desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum? No me lo parece. El gobierno de Morena tiene el control del Congreso, de las dos cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja, tiene el control del Poder Judicial. 2/3 partes de las gubernaturas están en su poder. Incluso empiezo a percibir que hay un descenso en el número de manifestantes que están saliendo a protestar por la situación que lleva el país hasta el momento. La situación del país en la materia económica es más o menos la misma. Puede haber algunos brotes de inestabilidad, pero producto de las presiones de Washington o de los propios cárteles de la droga. No percibo que hasta el momento la movilización ciudadana pudiera significar un reto ante el cual no pueda dar una respuesta oportuna a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo lamento, yo sí quisiera que hubiera más ciudadanos manifestándose en las calles de la Ciudad de México y protestando en contra de esta política errática que hay en materia de combate a la inseguridad. David, muchísimas gracias por darnos además la explicación si se podría escalar o no, de acuerdo a lo que muchos venían analizando respecto a la lucha del narcotráfico de Estados Unidos, y haya quedado claro que evidentemente esto no podría ser posible. Gracias, David, por acompañarnos. Hablábamos con David Saucedo, especialista en seguridad pública y crimen organizado en México. Seguimos nosotros con más porque hay que hablar también evidentemente de cómo continúa la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Ya se había indicado que se sabía qué es o ya tienen el plan para cómo seguir actuando en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Donald Trump luego de afirmar de que sí conversaría con Nicolás Maduro? Y vamos a escuchar luego más adelante aquí en el programa también cómo Nicolás Maduro sí pide conversar con él. Lo que ha dicho además Donald Trump es que no descarta, porque le consultaron también si descartaba entonces la presencia militar en Venezuela. Él ha dicho que no lo descarta. Vamos a escucharlo para comentarlo. He's done tremendous damage to our country, primarily because of drugs, but really because we have that problem with other countries too. But more than any other country, the release of prisoners into our country has been a disaster. He's emptied his jails. Others have done that also. He has not been good to the United States. So we'll see what happens. At a certain period of time, I'll be talking to him. Y hablando de esta posibilidad de diálogo que puede haber, también Nicolás Maduro en su programa se ha referido a ello. Ha dicho el que quiere hablar con Venezuela, que sea face to face. Él sigue hablando entre su inglés masticado y se ha referido también a la carta que envió a Washington. Vamos a escucharla. El mensaje siempre está pendiente. Yo lo he dicho en inglés. Es decir, y lo repito siempre. Diálogo, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? buena pregunta. Diálogo. 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 Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Porque ese es otro debate.
Ese es otro debate que hay. No solo los que plantean los escenarios catastróficos, el desastre, que entran 50.000 soldados, hay guerra en todas las ciudades. ¿Y a quién ponen a gobernar en Venezuela? ¿A quién? ¿A Guaidó otra vez? ¿O a la Guaidó mujer, que en Venezuela la llaman la Sayona, es la Guaidó mujer? ¿A quién van a poner? ¿Con el apoyo de quién? Así que este país está en paz. Este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Cara a cara. Sin ningún problema. Como ahí manipulas de alguna forma el dictador venezolano la información, no dice el que quiere hablar con Estados Unidos cuando se sabe que él es el que está pidiendo a través de diferentes enviados que se realice esta conversación con el gobierno de Donald Trump, pero no es lo único que ha dicho. También ha manifestado que si Estados Unidos decide ingresar a Venezuela sería el fin político de Donald Trump. No nos quedamos con nada que sepamos. Hay un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump. Y han posicionado dos temas. Uno es el tema famoso de Einstein. Sobre ese tema nosotros no nos hemos metido ni nunca vamos a opinar. Es un tema de los Estados Unidos. Y el segundo tema es Venezuela. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Y lo están asusando, provocando. Los artículos de prensa permanentes. Y estoy seguro que ese asusamiento, esa provocación, no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, que él sabe quiénes son, sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era post-Trump y no le importa nada hacerle un daño. Entonces lo están llevando a un desfiladero. Ese es un comentario que te digo porque yo observo mucho televisión, portales, medios de prensa de los Estados Unidos y veo que le presentan como un trapo rojo a un torero. Un trapo rojo para que embista. El trapo rojo, es más, poner el mapa de Venezuela en rojo. El trapo rojo es Venezuela. Por eso digo con el pastor evangélico de los Estados Unidos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seguiremos informando. Sin más preámbulo, vamos a analizar de inmediato las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro y también lo que ha mencionado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos con José Carrasquero, analista político venezolano. José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Y consideras tú que sería el fin político de Donald Trump, como dice Nicolás Maduro, si llegan a intervenir militarmente Venezuela? Te escuchamos. Lamentablemente tuve que oír a Maduro, a quien no oigo por sanidad mental y por no tener que tomar Pepto-Bismol. Es oír a un muchacho de kinder hablando de política, ¿no? ¿Verdad? Una cantidad de disparates que bueno, hay que no conocer a Venezuela para no saber que está mintiendo descaradamente. No puedes hablar de paz con más de 400, 500 presos políticos. Tú no puedes hablar de paz cuando el 80% de la población vive en pobreza crítica. Tú no puedes hablar de paz cuando tienes a 7 millones de venezolanos viviendo fuera del país. Tú no puedes hablar de paz cuando cada vez que alguien dice algo que a ellos no les gusta va preso. Simplemente estamos frente a un señor grotesco que además está manipulando la información. No es Trump el que está pidiendo conversar con él. En ciencia política es muy importante distinguir, conversar, dialogar y de negociar. Son tres conceptos distintos.
Y la palabra que utilizó Trump fue conversar, en ningún momento dialogar y mucho menos negociar. Dice Maduro que ellos respetan los acuerdos. Bueno, respetó el acuerdo de Barbados, donde supuestamente María Corina Machado iba a poder ser candidata presidencial y donde ellos iban a respetar los resultados electorales. Ni María Corina fue candidata presidencial, ni ellos respetaron los resultados de las elecciones. Frente a una gente que carece de cualquier base ética para decir cualquier cosa, en realidad el ataque propone Trump, y esa es otra corrección que hay que hacerle al discurso de Maduro, y evidentemente uno va a decir, no es contra Venezuela, es contra el cartel de los soles. Así Te es. puedo garantizar, Cintia, y si los Estados Unidos llegaran a entrar a Venezuela, cosa que no creo que va a suceder de esa forma, tú verías a los venezolanos aplaudiendo en las calles la entrada de los ejércitos norteamericanos, tal como pasó en la Italia de Mussolini después de la caída de Mussolini. Básicamente porque la gente en Venezuela vive muy mal, porque no habría manera de que Maduro hubiese ganado las elecciones del año pasado. De hecho, bueno, todos sabemos que las perdió de calle, porque es un gobernante muy malo. No solamente es malo en el término del ejercicio del poder, sino es que además es incompetente. Y Venezuela entonces vuelve a estar viviendo momentos de alta inflación. La inflación evidentemente daña a los más pobres, 80% de los venezolanos son pobres, ya tú sabes entonces quién está sufriendo. Mientras tanto, él se crea una realidad ahí donde, bueno, uno lo que puede decir es que el tipo está disociado. Claro, no sabe ni de dónde habla, ¿no? Porque dice acá hay democracia, ¿no? Acá respetamos, acá queremos paz, y evidentemente se sabe la realidad que hoy en día viven los ciudadanos venezolanos. Y José, ¿por qué consideras que hay este cambio de respuesta por parte de Donald Trump cuando se le consulta si hablaría con Nicolás Maduro, y que él dice probablemente hablaría con él? Hablo con todos, ¿no? Dice así. Sí, pero es que hablar es hablar, pues. Es distinto. Nuevamente, yo me hubiese asustado si yo le hubiese dicho dialogar, y me hubiese petrificado el terror si dice negociar, pero no dijo ni dialogar ni negociar, dijo voy a hablar. ¿Y qué es lo que? Porque entonces lo que hay que pensar como politólogo, ¿no? Y como politólogo uno dice, bueno, el presidente Trump ha creado unas condiciones de borde que son las que le permiten a él tener un despliegue militar. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? Hay un cartel en Venezuela que se llama el Cartel de los Soles. El jefe del Cartel de los Soles es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es además jefe del Tren de Aragua, que se ha ido a declarar una organización terrorista. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿y de dónde viene que Trump pueda dialogar o negociar desconociendo con quién está hablando? Entonces ellos siguen soñando y han hecho toda una propaganda. Por ahí tienen a sus voceros diciendo que le están ofreciendo el petróleo. Trump no está interesado en el petróleo venezolano. Miren, primero que Estados Unidos como país no se dedica a la explotación petrolera. La explotación petrolera la hacen industrias privadas primero. Y lo otro que es muy importante es que Estados Unidos solo ese país en el territorio de los Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntos. Pueden revisar las estadísticas, no hace falta que me hagan caso a mí. Entonces, esta bobería con la que salen algunos analistas y sale el propio Maduro a decir que lo que pasa es que quiere el petróleo. Bueno, si quiere petróleo hasta Guyana. Guyana está ahí al lado y está dando petróleo a los Estados Unidos, le está vendiendo petróleo a Estados Unidos, que por cierto, cuando ellos hablan del petróleo dicen que Venezuela, que Estados Unidos viene a robarse nuevamente. El único país que nunca le quedó debiendo un céntimo a Venezuela por concepto de petróleo fue precisamente Estados Unidos. Entonces, ellos se debaten entre demonizar a los Estados Unidos y por el otro lado ver cómo se arrodillan ante Estados Unidos para seguir permaneciendo en el poder. ¿Y por qué? Bueno, porque Maduro sabe que su destino es o una cárcel en los Estados Unidos donde está acusado de narcotráfico y de terrorismo. Eso no lo estoy inventando yo, ustedes lo pueden revisar en internet, también lo van a ver. Por ese mismo juicio ya hay 2 generales que se han declarado culpables, el señor Alcalá Cordones y el señor
Hugo Carvajal. Entonces, él sabe que eso es una posibilidad, voy preso. La otra posibilidad es que, bueno, me dejen a última hora salir corriendo y refugiarme en Turquía. Y la tercera es el destino Soleimani, que estaría más cerca si el 24 de noviembre, tal como dijo que era su intención Marco Rubio, lo declaran un FTO, es decir, una organización extranjera terrorista. Y eso ya cambia totalmente el juego. Eso fue lo que hicieron con las guardias iraníes, y de ahí vino la ejecución que hizo Estados Unidos del señor Soleimani. Era quien estaba dirigiendo la orquesta iraní en contra de Venezuela. José, muchísimas gracias por la explicación que nos has dado, ¿no?, respecto a las declaraciones que da además Nicolás Maduro, insistiendo, como bien decías tú, porque los discursos que no solo da él, sino también sus lugartenientes, su mano derecha, su mano izquierda, hablando de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, es siempre enfatizar que en realidad que el objetivo de Estados Unidos es el petróleo y es lo que ellos quieren. Bien, muchas gracias, José, por la información que nos has dado, la precisión, además del análisis que se tiene de por qué creen ustedes también. Les consultamos a la comunidad de Radar 24, ¿por qué creen que Estados Unidos, ahora lo que indica el presidente Donald Trump es que probablemente hablaría con Nicolás Maduro? ¿Cuál sería el objetivo real respecto a esta declaración? Ya escuchaban lo que nos explicaba José Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en el Miami College. Les agradecemos por su compañía y los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube del Diario Gestión. Tienen allí ustedes el logo, activar además la campanita para siempre estar conectados. Los acompañó Cintia Garreta y, por supuesto, nos vemos mañana con más información y análisis del panorama internacional. Chao.